vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente que nos acompañen en esta segunda edición. Gracias de veras a todos ustedes, son bienvenidos. Mire, entremos en materia, hay algunas cosas interesantes de las últimas horas que vale la pena compartirle. Por supuesto, el secretario de Economía, de Desarrollo Económico y Sustentable de Baja California, Mario Escobedo, ofreció hoy una conferencia de prensa donde habló de la inversión extranjera en este momento en el estado y también de otros temas relevantes, sin duda, el proyecto del aeropuerto de San Felipe, que es pues va a ser un proyecto importantísimo para detonar la economía de aquella zona del Golfo de California y revitalizar San Felipe, por supuesto, porque hay una cantidad importantísima de ciudadanos norteamericanos en Arizona y el sur de California que son aficionados a pilotear y la aviación civil en el sur de California y en Arizona ha tenido desde hace muchos años un desarrollo importantísimo. Y entonces, decía hoy el secretario de Economía, Mario Escobedo, que para muchos pilotear una avioneta es como agarrar camino en su motocicleta, ¿no? Cualquier día de estos, un fin de semana, agarra su motocicleta y viene a México y se va a La Paz, a Los Cabos, a cualquier lugar a donde apunte la chancla incluso, pero hay una ruta importante de turistas a quienes gusta el ciclismo y el ciclismo es su pasión. Bueno, pues hay otros que tienen una avioneta y cada fin de semana, cada 2-3 semanas, una salida a destinos cortos, ¿no? En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, o bien en México, pero particularmente a la península. Y la falta de desarrollo en materia de telecomunicaciones había limitado la posibilidad de un desarrollo a partir de la aviación civil. Bueno, luego que el gobierno federal finalmente ha autorizado la operación del aeropuerto internacional de San Felipe al gobierno del estado, el gobierno del estado compró el terreno, compró la propiedad en algo así como 90 millones de pesos, terreno de la federación, y pagó los permisos y consiguió la concesión del aeropuerto por algo así como 30 años. Y entonces decía Mario Escobedo, pues este proyecto va a ser un detonador extraordinario, sobre todo porque está ya también muy encaminado a un proyecto de desarrollo turístico con oferta de hotel, campo de golf, etcétera, etcétera. Entonces,
operación del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez, en automático se convertirá o generará un puente de comunicación con un gran turismo que deja derrama económica, que no es solamente una derrama económica de horas, lo que sucede aquí, por ejemplo, en este lado de la frontera, el turismo de a dólar, como se le ha conocido por décadas, allá no. En razón de esto, decía el secretario esta mañana, el proyecto del Aeropuerto Internacional abre una puerta enorme al desarrollo económico y turístico de San Felipe y estaba pues anunciando contento la decisión del gobierno federal de autorizar la operación de este aeropuerto en San Felipe. Pero entre las preguntas que se le hicieron al secretario están las que tienen que ver con la autorización para ampliación de la planta de Sempra Energy. Esta empresa, este desarrollo en Costa Azul, el proyecto de Costa Azul, que consiste en operar una plataforma desde donde se recibe por mar pues una cantidad importantísima de gas licuado de petróleo que se utiliza industrialmente, por ejemplo, pues para no ir más lejos, bueno, pues la propia planta de petróleos mexicanos en Rosarito, que antes utilizaba combustóleo, ya tenía aquí hasta el queque a los rosaritenses, con tantas toneladas y toneladas de humo que lanzaba al año por la quema de este combustible fósil, y el gas se convirtió entonces en la alternativa de energía limpia, y de esta manera el secretario Mario Escobedo hablaba de los beneficios de esta expansión de la planta, que por cierto se votó este fin de semana en Ensenada a través de una consulta, y la empresa o la población habría dicho en esa consulta que sí, que era bienvenido el proyecto, y entonces el ayuntamiento está procediendo el día de hoy en consecuencia pues a autorizar lo correspondiente. Yo le quiero compartir algo de lo que dijo el secretario Mario Escobedo sobre este asunto, que es un asunto importante porque, como ustedes saben, hay mucha gente que no comparte del todo la decisión de aprobar ese tipo de empresas en Baja California. Ha habido muchísima controversia desde hace bastante tiempo. No deja de manifestarse esa controversia todavía hoy, y esto fue evidente incluso durante la conferencia de prensa, donde alguna de las preguntas iba orientado precisamente a eso. Así que escuchemos a Mario Escobedo en esta explicación. De Costa Azul, este proyecto de Yenova, nos determina que en un momento en la catástrofe más complicada para la promoción turística y para la llegada de turismo nacional e internacional, comentarte, espero tener información a detalle para la semana que entra les prometo para los amigos de Sentintil, pero les quiero decir que traemos inversiones fuertes en términos de congeladoras, tenemos inversiones fuertes en desaladoras privadas, en Sentintil, en invernaderos, en macrotúneles. Hay una gran inversión. El sector agrícola de San Quintín es un sector sumamente competitivo, porque los inversionistas bajacalifornianos le apuestan a la calidad de tierra, le apuestan a la mano de obra, usamos tecnología de punta, hay tecnología que estamos implementando en Baja California que todavía no se implementa en países más desarrollados que Baja California, y no por nada poco a poco vamos abarcando un porcentaje más fuerte del mercado con diferentes productos, con diferentes comerciales. Prometo que la semana que entra le tengo al detalle cada uno de estos rubros, la inversión que estamos captando en San Quintín. Marco Flores Mancilla, de Z y Noticiero RR Noticias. Sobre la reconversión de la planta de energía Costa Azul, ¿cuál es la postura oficial del gobierno estatal en torno al proyecto? Bueno, este proyecto, como muchos otros, es una actividad, es una actividad lícita, es una actividad que está sujeta a normativa, tanto por parte del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Estaremos siendo muy cuidadosos de que se cumpla con esa normativa, pero también estaremos promoviendo que este tipo de inversiones bien reguladas
puedan estar llegando a nuestro estado. Luego se debate sobre la parte de la sustentabilidad. Tenemos legislación y premios de sustentabilidad actualizada, tanto a nivel federal como ahora lo será la Ley de Economía Circular a nivel estatal. Y estaremos muy cuidadosos que estas y todas las empresas cumplan y cubran la parte de la sustentabilidad. Le quiero decir que el municipio de Rosarito, durante años estuvo tragando el humo producto del combustóleo que quemaba la operación que CFE tiene en Rosarito. Lo dejó de hacer producto de que ahora tenemos infraestructura y estamos recibiendo gas natural. Entonces, es importante reconocer la necesidad de poder tener acceso a este gas natural. ¿Representa un riesgo? Seguramente lo representa, y lo único que tenemos que hacer es bien regular su actividad. Pero van a hacer mención, en términos de riesgo, el estudio que presentó en su momento Costa Azul, este proyecto de Innova, nos determina que en un momento, en la catástrofe más complicada que nos pudiéramos imaginar que sucediera en este proyecto, no va más allá de su situación que su perímetro. Eso me permite por estudio, por lo que implica y significa el gas natural y sus componentes químicos, esos componentes y la calidad de combustión que pudiera tener. En una catástrofe en Costa Azul no va más allá de su perímetro. Que no es lo mismo que las 14 boyas que tenemos con gas LP a escasos kilómetros de ahí, que no ha hecho mucho ruido. ¿Por qué? Porque también están cumpliendo con la regulación estatal. Pero en términos de riesgo, pues es más riesgoso el proyecto del Grupo Zaragoza, ¿no? Que tienen a escasos kilómetros de Costa Azul, pero que también está trabajando con el puntual cumplimiento de la normativa federal, estatal y municipal. Entonces, creo que un poquito se nos ha politizado el tema de Costa Azul. Nosotros tendremos que ser vigilantes de que cumplan con todos los requisitos que pueda hacer una operación totalmente sustentable. Hoy Baja California requiere de gas natural, esto nos permite tener acceso a gas natural. Y la otra, no representa mayor riesgo. Ese pequeño riesgo o el tamaño que le queramos dar al riesgo ya existe, ya existía la inversión, ya está aquí. Lo único es que cambió el proceso. A partir del famoso fracking que se da en Estados Unidos requería de gas natural, pues entraba gas natural y llegaba a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es uno fuerte de gas natural, está exportando gas natural, por ejemplo, a un proceso químico donde se lleva un proceso de liquefacción y se exporta de manera líquida. Es el mismo ducto el que lo está haciendo, prácticamente es una ampliación de operaciones en estas más de 30 hectáreas que tiene Costa Azul. No representa mayor riesgo, no representa mayor impacto ambiental. Repito, está sujeto a una serie de normativas de los 3 niveles de gobierno y pues ser vigilantes de que los cumplan. Los cumpla Costa Azul como los demás procesos productivos que tenemos en el Estado. Uno de los motivos por los cuales la Secretaría de Economía es Secretaría de Economía y Desarrollo Sustentable, economía sustentable, es precisamente porque estamos empujando este tipo de proyectos, pero preocupados por su sustentabilidad. Ya no nomás, no queremos que vengan inversiones donde su negocio sea no cumplir con la ley, donde su negocio sea el que nuestra normativa ambiental es más laxa que la de su lugar de origen. ¿No? Ya no le apostamos a esos proyectos ni los vamos a estar recibiendo. México tiene un compromiso en términos ambientales con el mundo, Baja California tiene un compromiso con México y con el mundo, y lo vamos a seguir cumpliendo y vamos a seguir siendo tan exigentes como podamos, dispuestos a recibir inversión, sí, promoviendo inversión, sí, pero tiene que ser inversión que sea sustentable y que tenga un compromiso de responsabilidad social con su entorno, que es parte de lo que hemos estado siguiendo y defendiendo este proyecto de proyectos. Y yo creo que a todos nos queda claro qué tan grande es el compromiso que este proyecto tiene particularmente con los licenciados. Sería mis comentarios. Ahí tiene usted, esas fueron las palabras de Mario Escobedo sobre este controversial tema de la gasera, pues, ¿no? Del proyecto de Sempra Energy. Es un proyecto francamente invisible al común de la población,
porque quienes hemos transitado de Rosarito a Ensenada, sabemos que efectivamente por ahí a la altura del mirador, del lado de la costa, en el acantilado, ahí está instalada la empresa Sempra, pero no está visible, y entonces con el paso del tiempo pareciera haberse olvidado, pero lo cierto es que solo basta un pequeño recordatorio del tema para que la controversia se encienda nuevamente, como ocurrió en el caso de Ensenada este fin de semana. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta tarde. Muchísimas gracias. John Espinosa, buenas tardes, bienvenido. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, muchas gracias, bienvenido. Héctor García, le deseo un exitoso fin de semana, inicio de semana. Gracias, muy amable. Respecto a los comicios de ayer en los que al parecer triunfó uno de los partidos con más bajas preferencias, considero que es positivo para la ciudadanía en el sentido de que los partidos considerarían a los mejores perfiles a candidaturas para los comicios del año siguiente. Uno supondría que sí, pero no es necesariamente cierto, ¿no? Hay un refrán que dice que perro que come huevo, aunque se queme el hocico, ¿no? Algo así, por ahí va la cosa. Quiere decir que al que le gusta el huevo, aunque se queme la trompa, va a seguir comiendo huevo. No sé si este va a ser el caso, pero por lo pronto el resultado electoral de este fin de semana sí genera muchas observaciones interesantes. No se puede dar por sentado nada, esa es la verdad. Morena, el partido del cambio que nunca lo hizo, no lo ha hecho ni lo hará, dice John Espinosa. El pueblo le cobrará la factura. Roberto Magaña, buenas tardes. ¿Qué pasó con la elección de Hidalgo y Coahuila? Pues pasó que hasta el momento el PRI se adjudica el triunfo de carro completo, prácticamente, y Morena está inconforme con el resultado, los resultados preliminares, los del PREP, y entonces vamos a empezar a ver impugnaciones, evidentemente, pero las diferencias son muy amplias, son considerables, de 3-1, 2-1, así que pareciera que no hay vuelta de hoja y que el PRI se ha alzado con los resultados electorales. Eso va a ser muy interesante. Así como le dio confianza en el cambio, así mismo el pueblo cambiará y decidirá que estábamos mejor con los antiguos que el famoso cambio, dice John Espinosa. María Jiménez nos acompaña esta tarde. Bienvenida, María. Gracias, qué amable. John Espinosa, ahora entiendo el enojo de Bonilla. Al enojarse con las hélices de energía de la Rumorosa, quiere con Sempra Energy el cambio de energía solar en el desierto. Arrasa más gastos y por la concreción Bonilla se llenará 7 veces la inversión con dicho proyecto. Antonio Carpio, la ciudadanía no está capacitada para emitir una opinión sobre Sempra. Esto deberían dejárselo a los expertos, dice Antonio Carpio. Pues creo que podría tener razón Antonio Carpio. Es un tema esencialmente técnico, pero la ciudadanía tiene por lo menos el derecho a emitir una opinión indiscutiblemente. Tal vez en términos generales un sector amplio de la población no esté capacitada para emitir una opinión informada sobre Sempra, pero tiene el derecho sin duda. La preocupación natural, sí, claro, de una desgracia, una explosión, por supuesto. Con todo y que el desarrollo se autorizó en una zona que difícilmente tendría un impacto para la población, pues porque hay una protección natural y justamente por eso se eligió. Se eligió también, pues por supuesto, por la factibilidad para recibir buques cargados de gas ahí en ese puerto. Pero dígale usted que no a quienes tienen esta inquietud y preocupación, ¿no? Difícilmente. Armando Fidel Ramos Hernández. Bueno, ya aquí están
dándose el quien vive, Armando Fidel Ramos Hernández y John Espinosa. Juan José Hernández, saludos, bienvenido. Totalmente de acuerdo, Sempra Energy no cumple con las leyes de Estados Unidos y Baja California sí les otorga los permisos de operación, dice Armando Fidel Ramos Hernández. Pues esa es justamente una de las grandes preocupaciones, ¿no? Hay que recordar la enorme controversia que se generó cuando se pretendía otorgarle la autorización y finalmente se le otorgó, porque entre los opositores a este proyecto hubo quienes empezaron a compartir información técnica importante que acreditaba que este tipo de proyectos en Estados Unidos no consiguen tan fácilmente la autorización porque, a diferencia nuestra, en Estados Unidos la legislación de protección ambiental es muy rigurosa y estos proyectos no habían logrado la autorización para operar en el vecino país y entonces se les ocurrió que como en México la legislación es más laxa y tenemos autoridades proclives a la corrupción, pues sería más fácil que acá se instalaran estas empresas para surtirles a ellos, ¿no? Pues ahí tenemos nuestro patio, ahí atrás, ¿no? Y no será la primera vez que ocurre ese tipo de cosas y que vemos ese tipo de cosas, ¿no? No tenemos el más mínimo conocimiento del daño ambiental que Sempra Energy hace en nuestras costas, dice Armando Fidel Ramos Hernández. Ahora, la operación de Sempra ahí también le vuelve inaccesible al escrutinio público, no es fácil someter a escrutinio a Sempra Energy porque visualmente incluso no están al alcance del ojo ordinario. Está controlado el acceso por completo desde la parte alta, antes de llegar a medio camino, rumbo a Ensenada, se encuentra el acceso a las instalaciones y esta zona también es propiedad privada, ahí hay instalaciones, hay parte de la planta, entonces no hay facilidades para que usted se meta a observar tan simple como eso. Pero el escrutinio oficial, el escrutinio legal es algo que tiene en sus manos la autoridad federal. Depende de la autoridad federal si existe la voluntad de inspeccionar, porque además es su responsabilidad, es su obligación inspeccionar, verificar que cumpla con todos los requisitos de ley. Regularmente los gobiernos son opacos en esto, entonces también por esa vía es complicado, es difícil que nos enteremos. Así que podrían estar haciendo cualquier barbaridad ahí en esa planta y los bajacalifornianos ni cuenta nos estaríamos dando, ¿no? Muy de acuerdo. Dice John Espinosa, gracias. Oiga, quiero saludar también a Saúl, el arquitecto Saúl Ávila, que nos acompaña esta tarde. Saludos, Saúl. Nuestro amigo Roberto López, Norma Martín, María Jiménez, Rosario Moreno, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Gracias a todos ustedes. Mire, la Secretaría de Hacienda recién ha publicado en el Diario Oficial de la Federación una lista de 119 presuntas factureras. Son personas físicas y morales que en el mes de abril y en el periodo de junio a septiembre de este año presentaron comprobantes fiscales de operaciones que no acreditan la existencia de sus operaciones. Sí, efectivamente, Hacienda publicó este listado que se ubica de empresas o personas físicas o morales que se ubican en el supuesto del Código Fiscal de la Federación por esta violación. La información publicada en el periódico oficial
dice que cuando las autoridades fiscales detectan contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes que se encuentren no localizados, se presumirá que las operaciones que reportan no existen, que son de papel, pues. Es de interés público que se detenga la facturización de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones, dice la Secretaría de Hacienda en su justificación publicada en el periódico oficial sobre el particular, las empresas factureras que están en la mira de la Federación. Otro tema que le quiero compartir, interesante ocurrió el día de hoy en una ceremonia pública, una ceremonia cívica, en la que estuvo presente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien se recuperó del contagio de COVID pero muy recientemente, hace poco más de, semana y media, dos semanas. Y dice Cuauhtémoc Cárdenas, al recordar la obra de su padre, el general Lázaro Cárdenas, dijo que fue respetuoso de la oposición a pesar de los ataques viscerales en contra del gobierno cardenista. Un mensaje que muchos entendieron como un mensaje a Andrés Manuel López Obrador. Ahí fue la ceremonia en el Monumento a la Revolución, el homenaje al general Lázaro Cárdenas por el 50 aniversario luctuoso del expresidente y exmilitar. Bueno, pues este hombre que fue candidato a la presidencia de la República también, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, recordó que ante los persistentes y viscerales ataques de la oposición, su padre respondió con labor política, cívica y recta conducta cívica. Sabía que y quienes las movían, quienes las representaban, con la convicción de que no representaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos respetando a esas oposiciones que, por agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Dijo Cárdenas que para honrar al general Lázaro Cárdenas es necesario retomar con firmeza las causas que hizo suyas, como el rescate de la soberanía nacional, romper las cadenas de la dependencia económica y política, mantener incólume la dignidad de la nación, así como el fortalecimiento político de los trabajadores del campo, la industria y el taller, y elevar las condiciones de vida de la gente, y promover finalmente la paz y la convivencia entre las naciones. Así el homenaje por el 50 aniversario luctuoso ya. Medio siglo hace que se fue Lázaro Cárdenas del Río. Voy a una pausa rapidísimo y regreso, no tardo. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. ¡A buenas noticias! Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. ¡Que no se te pase! Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Lo que esperabas, 0 recargos. Aprovecha la oportunidad que te ofrece el gobierno del estado y ponte al corriente en tu adeudo del agua. Paga desde la aplicación móvil de CESPE en www.cespt.gov.mx o en tiempo real en los establecimientos autorizados. CEPROA y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del estado. Genera bienestar. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. ¿En qué nos quedamos por aquí?
Totalmente de acuerdo. Sempra Energy no cumple con las leyes de Estados Unidos y en Baja California sí les otorga los permisos de operación, dice Armando Fidel Ramos Hernández. ¿Quién más? Luis Pablo Esparza desde Mexicali nos acompaña. Muchísimas gracias, bienvenido. Jorge Bedoya López, buenas tardes, gracias, muchísimas gracias. Toño Carpio, Tata Nacho, para los antiguos. Tata Lázaro, mi estimado Toño, Tata Lázaro. Roberto Magaña, ese anuncio del pago del predial está a destiempo, dice. ¿Sí? Voy a verificar esto. Ofrezco verificarlo, revisarlo a la brevedad. Mire, fíjese que el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador, tenía previsto, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporar una cuota complementaria del impuesto especial sobre producción y servicios para las gasolinas, el IEPS, que formaba parte del paquete económico 2021. Pues, ¿qué cree? La Secretaría, a unas horas de la fecha límite para aprobar la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal 2021, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió retirar la propuesta de esta cuota complementaria del impuesto que formaba parte del paquete. Arturo Herrera Gutiérrez dijo en conferencia de prensa que luego de una reunión que sostuvieron este lunes con los presidentes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y la mesa directiva, se consideró no incluirla. El subsecretario de la misma dependencia, Gabriel Llorio González, dijo que también se discute con los diputados pues un conjunto de modificaciones a las leyes complementarias de la Ley de Disciplina Financiera y dice que aún no se le están haciendo mayores ajustes a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año, ya que es inercial. Enfatizó que las discusiones se están realizando no solamente sobre la base de la carátula en la parte de ingresos, sino también en lo que corresponde al proyecto de decreto de egresos de la Federación. Así que por lo pronto, marcha atrás en esta pretensión de mini gasolinazo. Lo confirma la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay otro asunto que le quiero compartir por aquí. A ver. ¿Dónde? No, ya me moví. Estos duendes traviesillos ya me movieron aquí en material, ¿Cómo son vagos? Bueno, por lo pronto lo que sí le puedo confirmar es que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido extender hasta el día 21 de noviembre, es decir, un mes más, este programa de cruces fronterizos restringidos. Nos ha hecho llegar la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país el anuncio correspondiente a través de Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada Norteamericana en Ciudad de México. Así lo planteó Edgar Ramírez. Les habla la Embajada de Estados Unidos en la Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México. Como se habrán enterado por medio de las posturas oficiales emitidas por parte de Estados Unidos y México, los altibajos en los brotes y rebrotes del COVID-19 nos han obligado a prorrogar una vez más las restricciones a los cruces fronterizos, en esta ocasión hasta el 21 de noviembre. Entendemos que esto afecta la vida económica de los pobladores a ambos lados de la frontera. Por esa razón, los tres gobiernos de América del Norte estamos buscando la forma de reducir o eliminar tales restricciones en el futuro,
tomando en cuenta el estado de la pandemia y sin poner en riesgo la salud de la región. Más por lo pronto, recuerden que una pandemia global no es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y el migrar ilegalmente en estos tiempos de pandemia y ponerse en manos de traficantes no es una solución, sino la peor decisión. Pues ahí tiene usted, ¿no? Más claro ni el agua. Más adelante, en algún momento, se estará considerando reabrir la frontera y volver más flexible el cruce, pero en este momento, sí es pasión que se le borre, ¿eh? Nomás no será posible. Ni hablar. José Enrique Ibarra Celaya, en 2004 me tocó trabajar en oficinas de Sempra, en centro de San Diego. Qué interesante, ¿eh? Y me llamó mucho la atención ver muchas fotos satelitales de Baja California en una sala de juntas y pensé, estos gringos nos están espiando, pero ya veo sus propósitos desde hace años. Sí, claro, ese tipo de proyectos no se construyen, no se sacan de la manga. Regularmente hay muchísimo trabajo previo de investigación, particularmente para un proyecto de esta naturaleza, en la búsqueda de los sitios probables para la operación de una planta. Y sí, estoy convencido de que la empresa evidentemente hizo una investigación satelital. Finalmente, los productos emanados de la imagen de satélite que se obtiene están disponibles, cualquiera los puede comprar o casi cualquiera los puede comprar, imágenes de video, imágenes fijas de muy alta resolución que permiten ubicar a lo largo de la costa pues un sitio ideal para un proyecto de esta naturaleza, y ahí lo encontraron, justamente ahí lo encontraron. Así que sí, 2004, por supuesto. Claro que ya estaba en la mente de más de 4. El gasolinazo no lo rigen los países ni los AMLO, son precios internacionales, aunque hay políticos que dicen que defenderán el petróleo como perros. Lo que pasa, amigo Espinosa, es que se trata del impuesto, y el impuesto sí es mexicano, lo aplica el gobierno federal, es el IEPS, y ya sabe usted que los impuestos constituyen desde hace muchísimos años un porcentaje muy alto del costo de las gasolinas, por ejemplo, 40, 50%, una cosa así, de puros impuestos. Así que la carga impositiva es lo que ha encarecido, no tanto el costo de la producción, de la extracción, sino el impuesto. Esa es la carga impositiva, básicamente. ¿Quién más? Permítame usted. Ya le habíamos compartido temprano que compareció el exalcalde panista Juan Manuel Gastelum Buenrostro ante sindicatura en esta ciudad. Sí, efectivamente. Parte de la información que les estamos ofreciendo aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias esta tarde, este día. Y otro tema que queremos compartirle es el hecho de que el Congreso del Estado se ubica en la posición número 20 a nivel nacional y recibió una calificación reprobatoria, el de Baja California, reprobatoria en la llamada Evaluación a Congresos Estatales 2020, es lo que ha dado a conocer Gabriel Camarena Salinas, que es presidente del Comité Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales. Este líder empresarial dijo que de acuerdo al ejercicio que se hizo, el Congreso baja californiano tiene una calificación de 32.8% y se ubica por debajo del promedio nacional, que es del 40.9%, es decir, por debajo de la media nacional incluso. Este es un análisis realizado por el colectivo llamado Ciudadanos por Municipios Transparentes,
conformado por universidades, cámaras empresariales, organismos civiles y grupos de ciudadanos, y se trata de una herramienta para evaluar el desempeño y fomentar la transparencia de los congresos de cada estado, evaluando criterios referentes a la estructura, desempeño, documentación, uso y manejo de recursos, entre otros. A nivel nacional, los congresos mejor posicionados fueron los de Jalisco, con una calificación de 88.2%, seguido por Chihuahua, con un 83.4%. Junto a estos dos estados están los congresos de Campeche, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, siendo los únicos estados que aprobaron la evaluación. Así que, pues sí, estamos fritos, ¿no? El lugar número 20 a nivel nacional, de 32, ¿no? Pues estamos amolados, estamos Kimosabi, están los señores diputados. Oiga, ¿ya sabe usted qué colonias están quedando sin agua el día de hoy? Eso es aparte de las colonias que no figuran en esta lista de los tandeos y que han sido pasadas a cuchillo, ¿no? Entre ellos la nuestra, pero bueno, fuera de tandeos. Qué cosas. Mire usted, esta es la lista. Es más, permítame usted. En la zona o sección 4B, Paraíso, como la tienen clasificada en Comisión Estatal de Servicios Públicos de esta ciudad, estas son las colonias: Los Maestros, Aguaje de la Tuna, Residencial La Esmeralda, Patrimonio Familiar, Jardines de las Cruces, Ismael Llamas en Villegas, Alfonso Ballesteros, Lomas del Río, Simón Bolívar, Tejamen, Ignacio Ramírez, Ampliación Tejamen, Cumbres del Rubí, Conjunto Habitacional Militar, Rubí Terrazas, Rubí Valle Sur, Pro Hogar, Jardines del Rubí, Obrera Tercera Sección, Vivienda Popular, Lomas del Rubí y Obrera Segunda Sección. Loma Dorada, Los Lobos, Misión de las Californias, Las Américas, Pórticos de Tijuana, Paseo del Guaycura, Industrial Girasol, el Águila Baja Mac, Praderas del Sol, Jardines Las Flores, Quinto Sol, Terrazas del Águila, Presidentes, San Carlos y Bugambilias, Leandro Valle, Panamericano, Colinas de California, Bonaterra, Xochimilco, Solidaridad, Lagunitas, Granja en Tecolote, La Joya, Genaro Vázquez, Jardines de la Gloria, Ejido Lázaro Cárdenas, Ampliación, Alfredo Ames, Alcatraces, Nórdica, Barcelona, Banús, Rioja. Esas son las colonias programadas para quedarse sin agua este lunes 19 de octubre. Estas, además, yo debo decir, van a repetir los días 20 y 30 de octubre, los de la sección 4B, estas del Paraíso. Los Maestros, Aguaje de la Tuna, Residencial La Esmeralda, etcétera, van a repetir mañana y el día 30 de octubre. Espero que se hayan prevenido con depósitos. Muy bien. ¿Quién más nos acompaña por aquí? Israel Núñez Acuatl. Aquí en el Soler tenemos poca presión. Sí, no es el único lugar que tiene problemas de presión en la tubería, en el abasto del agua potable. Muchísimas colonias se han estado reportando con esa problemática y no hay hasta el momento una respuesta de parte de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, una explicación y algún dato que nos haga suponer que el problema tendrá solución, pues si no inmediata, bueno, próxima y duradera, que sería lo ideal, ¿no? Pero no existe tal cosa.
¿Quién más? Por aquí tenemos a alguien más. Permítame usted. Por cierto que los diputados federales, los integrantes de la Comisión de Hacienda, aprobaron ya el primer dictamen de la Ley de Ingresos, que es una reforma para que estados y municipios encaren de mejor manera la crisis sanitaria y económica que ha derivado del COVID. Con un voto en contra del PT y la abstención del PRI, los integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron el primer dictamen. Eso es la reforma, pues, para que los ayuntamientos puedan enfrentar esta crisis de mejor forma. Y de esta manera se ha iniciado el debate sobre la Ley de Ingresos de la Federación, que incluye también la Ley Federal de Derechos y la miscelánea fiscal. Este dictamen, que ya fue enviado al Pleno para su discusión esta misma tarde, pues salió con 26 votos a favor, 2 en contra y una abstención, y se prevé que se podrá ampliar la fecha de liquidación, establecer periodos de pago de capital iguales y consecutivos de la deuda, para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos. Esta reforma modifica la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, así como el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de los estados de la República y los ayuntamientos. Así que ha iniciado ya la discusión sobre la Ley de Ingresos 2021. ¿Qué dice el aspirante a dirigente nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados y aspirante todavía a la dirigencia? Dice que el resultado de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo constituyen un serio revés para Morena. En un mensaje a través de la red social de Twitter, Muñoz Ledo dijo que este revés demuestra que se necesita un partido sólido y organizado. Agregó que si Andrés Manuel López Obrador no fuera el presidente de la República, hubiera hecho campaña y se hubiera revertido este resultado electoral, por lo que urgió a una reorganización de Morena como la ha propuesto él. Las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para nuestro partido. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado. Si AMLO no fuera presidente, hubiera hecho campaña y revertido la situación. Urge la reorganización de Morena, como lo he propuesto, dice Muñoz Ledo en una publicación para sus seguidores, que no son pocos, por cierto, ¿no? Y que están todavía pero trenzados en esta confrontación durísima con Mario Delgado y sus simpatizantes, que no cantan mal las rancheras, según los resultados de las últimas encuestas, en donde la diferencia entre ambos es muy reducida. Una diferencia técnica, ¿no? Estadística más que otra cosa. Eso insisten pues los defensores del mecanismo utilizado a través del Instituto Nacional Electoral. Se pasan con esos tandeos. No, pues el amigo Espinosa está tirado a la risa porque él tiene pozo de agua. Tiene un pocito ahí en su territorio. Y qué bien que lo tiene, por supuesto. No suda ni se acongoja. Mientras en Los Álamos se tira el agua cada día y la CESP ni aparece, ni aún hablando el licenciado que entrevistó. No me diga. ¿Le llamó, señor Espinosa? Tengo pruebas. Como luego se dice, tengo los pelos de la burra en la mano, dice John Espinosa. Bien por el señor Espinosa. Caramba, qué rápido se va el tiempo. ¿En serio? Pero como, ¿por qué, hombre? Oiga, las autoridades están alertando y pidiendo a la población que tenga mucho cuidado en esta celebración de Halloween, sobre todo para que mantenga
protegidos a sus hijos, no los mande solos, acompáñenlos, no acepten cualquier cosa de lo que se les entrega. Ya sabe usted que por estas fechas el uso de antifaces y máscaras protege la identidad de la gente y eso puede facilitar a los perpetradores de conductas criminales cualquier cosa, sabiendo que están protegidos por el anonimato de una máscara de Halloween. Entonces, las autoridades han estado insistiendo en las últimas horas en la importancia de cuidar a los niños, que pues para variar no saben de pandemia, y lo que quieren es triqui, ¿no? Con su canastita de plástico para que ahí se mochen todos los vecinos del barrio. Imagínense nada más. Y este año, pues encerraditos. O con muchísimo cuidado, saliendo, pero con muchísimo cuidado. Le quiero compartir una información más. Fíjese, por cierto, que en el caso del Congreso del Estado, otra vez hay esta discusión, esta controversia, porque los señores diputados locales son aferrados, ¿no? Por tercera ocasión consecutiva van por la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales. Y entonces, este fin de semana incluso no faltó un grupo de una docena de automovilistas en una caravana para expresar su exigencia a los diputados locales para que aprueben esta reforma que permitiría concretar los controversiales matrimonios entre personas del mismo sexo. Y entonces, luego de 2 intentos fallidos, los legisladores han decidido hacerle una chicanada a la ley, sacarle la vuelta, para evitar, por ejemplo, que eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lance sobre lo ocurrido aquí en Baja California. Y entonces verá, los señores diputados han aprobado en principio ya hace unas horas en una comisión del Congreso del Estado un proyecto ya modificado, es decir, el proyecto original fue diseccionado, partido en por lo menos 2 piezas, con el ánimo de sacarle la vuelta a la ley y lograr estas reformas que permitan lograr en los hechos, bueno, los llamados matrimonios igualitarios, que así les llaman hoy día. Y por otro lado, un grupo de manifestantes a favor de esta reforma salieron a las calles, una docena de vehículos, haciendo una marcha a favor pero por el otro lado, bueno, estos grupos pro familia ya han estado denunciando en las últimas horas este intento de albazo legislativo de parte de quienes tienen el control en Congreso del Estado para presentar estas reformas, pero en forma separada, y lograr finalmente el objetivo, ¿no? Aparentemente así sería una vez que el Pleno del Congreso del Estado decida si aprueba o no las reformas, porque son 2 reformas al menos, o son reformas para lograr 2 objetivos distintos, bueno, cercanos entre sí, pero la estrategia ha cambiado, así que deberá decidirse en el Congreso del Estado en las próximas horas. Un tema sensible, sin duda, por supuesto que sí. Luis Pablo Esparza dice: señor, es una pena lo que tenemos de políticos, nuestra alcaldesa con su bazar y nuestra clase alta con estos tipos de eventos y esparciendo más contagios, carecen de inteligencia y sentido común, tanto invitados como organizadores, pero como hay billetes no pasará nada, como siempre dice Luis Pablo Esparza. Saludos hasta Mexicali. Muy, muy amable. Muchísimas gracias, de veras. Oiga,
No, todavía alcanzo a compartirles una información por lo menos. Ya lo creo. Dice la presidenta municipal de esta ciudad, bueno, no dijo, pidió. La alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland dijo que hablará con el gobernador Jaime Bonilla Valdés para pedirle que evite hacer comentarios que generen desconfianza social cuando no existen denuncias penales. Una cosa es el chisme y otra cosa es lo que está pasando real, dijo la alcaldesa, entrevistada en el marco del arranque de la campaña contra el cáncer, donde fue cuestionada sobre la falta de denuncias en contra del alcalde con licencia, Arturo González Cruz, y el secretario de Seguridad, Jorge Ayón Monsalve, y dice que buscará un acercamiento con el gobernador para pedirle de favor, ¿así? Para pedirle de favor que ni haga más señalamientos, pues se debe trabajar en forma coordinada para cuando se diga algo públicamente, también se diga tranquilamente. Así que por favor ya no ande con sus cosas el gobernador, ¿no? Sí creo que a veces la fuga de información genera desconfianza y es lo que menos quiero ahorita, menos en un año como el que estamos viviendo, dijo la presidenta municipal. Pues ahí está el llamado, que conste, ¿no? Que conste que en actas. Y hay otro tema que le alcanzo a compartir. A ver. Pues a propósito de los contagios de COVID y del servicio al público en lugares, en bares y en este tipo de lugares, le comparto esta nota de Mexicali donde han decidido las autoridades reducir el aforo de comensales por incumplir protocolos sanitarios en Mexicali. Es una reducción al 30% del aforo en los restaurantes de la ciudad. Marco Aurelio Gámez Servín, director de Coapris Mexicali, dijo que además se aplicó una sanción económica a 2 restaurantes y un bar de la ciudad por incumplir con las medidas. Se trata de los restaurantes Cabana, ubicado en la zona dorada, Los Arcos, en el centro cívico de Mexicali, así como el bar Cervecería, un ícono en la capital del estado, los cuales no respetaron el mantener un aforo al 50% de su capacidad, es decir, se había permitido finalmente porque había descendido la cantidad de casos de contagios en Baja California, y entonces la autoridad sanitaria consideró que era factible autorizar un mayor aforo en cierto tipo de negocios, pero bueno, pues evidentemente hay negocios que no están cumpliendo los requisitos de ley y están buscando básicamente su recuperación económica. El problema es que la forma es lo que ha hecho la diferencia, la forma de operar. Pero así están las cosas en esta materia en Mexicali, y le insisto, Mexicali sigue siendo nuevamente el lugar de mayor crecimiento en los últimos días, de mayor preocupación incluso. Oiga, ya es hora de retirarnos, se nos ha agotado el tiempo. Yo debo agradecer como siempre la gentileza de su compañía, de su sintonía para esta edición, la segunda de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora Dora Elena Cortés. Yo soy Enrique García y le agradezco que nos sintonice hoy. Nos vemos en punto a las 9 de la noche en Los Reporteros del Barrio. También salen de noche. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y